Bueno, bienvenidos a Muy todos bien. entonces. Yo creo que podemos empezar, dar inicio a Sí. este webinar. Es Ujú, importante la relación que tiene lo que es la mente, las emociones, el estrés, muchos factores que están asociados a la parte de mental con lo que ocurre a nivel corporal. Es decir, desde procesos como inflamaciones, llámese neuroinflamación, hasta que eso se instale en el cuerpo y pueda ocasionar trastornos de algún otro órgano, no solamente a nivel del tejido neurológico, que sería como el órgano blanco a ser afectado por los estados emocionales, sino ujú, también esto puede traspasar la barrera del sistema nervioso central, irse a otros órganos, a otros tejidos e incluso producir otras afectaciones inflamatorias en principio que terminan conllevando afecciones mucho más severas como el cáncer. ¿Qué opinas tú, Miguel, al ujú. respecto? Y de hecho te iba a comentar que hay órganos más sensibles que otros ante la situación de relación con el entorno estresante. Se hablan de la sensibilidad del colon, que es receptivo pues, de estos estímulos externos que inmediatamente pues, lo asumen y empiezan a reaccionar esas células que son bien sensibles y las afecciones empiezan a llegar. De ahí el cuidado pues, de la forma como nosotros nos relacionamos con el entorno para cuidar no solamente a estos órganos que son más sensibles que otros, pero fisiológicamente cuidarnos de lo que es la situación emocional. Y este es el tema, esa relación emoción y fisiología. Muy bien. Para continuar, entonces, podemos nombrar un poco que en nuestro organismo tenemos nuestras células naturales, que son como, imagínense, como unos policías que andan custodiando por toda la ciudad, defendiendo de cualquier proceso, bien sea algún hecho delictivo dentro de la ciudad, etcétera. Y entonces nosotros tenemos unas células que vigilan que el cuerpo se mantenga en orden. Estas Ujú, células generalmente tenemos varios tipos, unas que se llaman células NK, Natural Killer, y otras que son los linfocitos T, que son células que van a ayudarnos en ese proceso a identificar cuando alguien se sale del carril. Entonces, por ejemplo, que una célula empiece a presentar ciertas alteraciones desde el punto de vista genético en principio, que cuando se va a replicar, esas células van duplicándose y en la medida de que se van replicando esas células, en ese proceso la misma célula tiene un proceso de autocontrol para autorrepararse, que si no logra repararse y empieza a producir anomalías, entonces es cuando estas células, linfocitos T y los natural killer, empiezan a actuar para contrarrestar ese efecto. Es decir, que para que una persona sufra de cáncer, tiene que haber un proceso crónico inflamatorio que ya haya vencido todas esas barreras previas para lograr que esa célula. Se nos no, fue la Iván, señal, de momento. nuevo. Ya estamos aquí, sí. Fue Iván que se le cayó, Bueno, ¿no? me conecté Ya, ya. porque sí, se fue la luz y en Ah, Venezuela caramba. tenemos un problemita, entonces me estoy conectando con el celular. Una Ok. vez que Pues tenga la lo conexión, hiciste muy rápido, ¿viste? Para que se haya ido la luz y esta cosa, lo hiciste bien rápido. bueno, la Qué luz ya bueno. llegó, pero tarda en arrancar la computadora, tardará 2, 3 minutos. Mientras tanto, Ok, podemos seguir avanzando en ok, esta, ok. en esta presentación. Entonces, De hecho, Iván, quería comentarte, sí, de hecho comentarte y a la vez preguntar un poco por el interés de las personas de que en el cuerpo existen
eso que tú hablaste como las natural killer, esas células, esas capaces de matar, de asesinar, de protegernos. Esas Ujú. protecciones que tenemos, que las tenemos en nuestro cuerpo de manera natural, que son bien importantes justamente para defendernos. Si pudieras hablar un poco de la tarea, de la función que cumplen esas protecciones que tenemos para que podamos sentirnos sanos y sentirnos mejor. ¿Puedes extenderte un poquitico en esa parte? Repite la última parte que la perdí. Si pudiera Te hablaba hablar. de los natural killer y las células, los glóbulos blancos que nos ayudan a proteger de afecciones, de situaciones de enfermedad y estos elementos que el cuerpo de manera natural tiene que nos ayuda a protegernos de enfermedades. Y yo creo que es importante, y por eso hago la pregunta, para que te extiendas un poquito, en que la gente sepa qué tenemos en nuestro cuerpo que nos ayuda. Tú hablaste de esa parte de esos policías que vigilan, Ujú. y es importante porque si sabemos que tenemos protección interna, es una forma de darnos confianza, y ahí lo relaciono con la parte emocional, es una parte de darnos confianza emocional de que tenemos recursos para poder defendernos de las enfermedades y recursos naturales. Sí. A eso La- quería llegar, a esa naturalmente, conexión. naturalmente, todas las células tienen factores de protección. Lo más importante Ujú, en cuanto a una vez que la célula empieza el proceso, el fenómeno de replicación celular, que ujú, naturalmente las células se replican, tienen esa capacidad para poderse multiplicar y mantenerse durante la vida, de que le dé vida a uno, pues prácticamente, porque uno va a tener una vida aproximadamente de el tiempo que duremos, 80, 70, 90, el tiempo que uno dure. ujú, En la medida que uno avanza en el tiempo, las células se van replicando y cuando se acaba la capacidad replicativa a nivel celular es cuando se acaba la vida. Pero esas células pueden alterarse ese fenómeno de replicación. En el ADN, nosotros podemos encontrar situaciones en donde se modifica ese ADN y la célula naturalmente tiene la capacidad de identificar estas fallas que están ocurriendo a nivel de la replicación y contrarrestarles y reparar estas fallas. Si no logra repararlas, todavía tiene la particularidad de que esa célula se muera, entre en lo que llamamos nosotros apoptosis. Una vez que entra en apoptosis, la célula se muere. Entonces lo que llamamos una muerte celular programada, que esa célula se va a morir, pero naturalmente debe nacer otra célula para contrarrestar esa falla que hay a nivel celular. Cuando nosotros vamos avanzando en edad, ya hay unas células que pierden esa capacidad de reproducirse, sobre todo desde el punto de vista del sistema nervioso central. Y es donde cuando nosotros diariamente, en la medida que avanzamos en edad, todos los seres humanos pierden neuronas diariamente y pierden muchas cantidades neuronales. Entonces, llega un punto en donde no tenemos capacidad replicativa y empiezan a perderse funciones. Dependiendo del daño o el grupo de neuronas más afectadas, uno puede tener alguna patología. Por ejemplo, hay unas neuronas que son productoras de un neurotransmisor que llamamos dopamina, por ejemplo. Cuando se afecta eso es cuando los pacientes empiezan a presentar el Parkinson. Ahora, hay maneras y herramientas hoy en día que tenemos si esto es desde el punto de vista genético, es decir, nosotros tenemos la genética con nosotros, de repente que tenemos algún factor hereditario, es decir, algún familiar que haya presentado en su patología, padre, abuelo, etcétera, patologías como el Parkinson, es decir, ese fenómeno lo tenemos, es una carga que llevamos nosotros, un morral que ahí vamos metiendo todos los depósitos familiares y lo llevamos ahí a hacer que ese gen se exprese o no se exprese hoy en día, desde el punto de vista de lo que llamamos epigenética, que básicamente es tener un control de muchos factores que pueden ocasionar inflamación. Por ejemplo, naturalmente, una célula puede verse afectada por diferentes factores. Por ejemplo, una célula puede verse afectada por radiaciones. La radiación solar
sería un fenómeno que puede dañar células, pero también puede dañarse porque le falta alguna u otra sustancia dentro del organismo. O de repente se me ocurre que puede tener mayor número de sustancias que inflaman, que son lo que llamamos radicales libres, y menos número de sustancias que desinflaman, que son lo que llamamos hoy en día la parte de los son marcadores que desinflaman en el organismo, que lo produce un factor en el núcleo de las células. Esas sustancias, cuando caen, dejan que predominen más esos radicales libres y enferman la célula, que es lo que hoy en día llamamos estrés oxidativo. Hay una relación, una íntima relación en lo que es estrés oxidativo con inflamación. Cuando nosotros tenemos mucho radical libre, eso implica que hay mucha inflamación y la célula empieza a verse desfavorecida y empieza a afectarse no solamente la función celular, sino la capacidad replicativa, el ADN, empieza a afectarse el ADN no solamente el nuclear, sino a nivel mitocondrial, entre otros. Esto es importante porque las funciones dependen de lo que es la producción energética a nivel celular. Cuando nosotros perdemos esa función, esa producción energética, entonces se pierde la función no solo de esas células, sino que a veces empieza a perderse funciones de múltiples células similares que termina conllevando alguna falla. Y para controlar, nosotros necesitamos, por supuesto, tener una rica dieta en micronutrientes, porque muchas veces esos micronutrientes, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina B, ustedes dicen, bueno, una vitaminita que me va a tomar. No, pero esas vitaminas tienen funciones importantes en el organismo. Por ejemplo, en la producción de neurotransmisores es importante la vitamina B2. Igualmente, vemos que la vitamina C es importante para establecer muchos factores dentro del organismo que van muchos factores dentro del organismo que van a llevar a problemas importantes. Por ejemplo, la vitamina C, cuando la gente tiene déficit de vitamina C, esto afecta la producción de colágeno y todos los tejidos del organismo, llámese el sistema nervioso central, pulmones, riñones, etcétera, huesos, todos tienen colágeno. Y si no tenemos vitamina C, no vamos a producir ese colágeno de ese tejido. Esto va a terminar afectando diferentes órganos, diferentes tejidos, pero desde el punto de vista oncológico, nosotros vamos a ver que cuando hay ese sistema Iván, te inmunológico, paro un momentico. ¿sí? Iván, te paro un momentico para sugerirte que pongas la lámina en presentación para que se vea más grande. Eso ¿Así? es, chévere. Ok. Sí, correcto. Gracias por la sugerencia. Entonces podemos ver que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con la eliminación de esas células anómalas que empiezan a aparecer. Es decir, cuando las células empiezan a eliminar, o sea, si nosotros tenemos esas células con un buen nivel, esas células cancerosas empiezan a desaparecer. Lo que les decía anteriormente, que esa muerte celular que se llama apoptosis y que daña células dañadas antes de que se transformen en tumores, es un fenómeno que es muy importante para esta regulación. El sistema inmune es un sistema robusto y es clave en la prevención del cáncer. Una de las cosas más importantes en este desequilibrio es la producción de radicales libres, que los vemos aquí como ROS. ¿Ok? Esos radicales libres y las sustancias antioxidantes tienen que estar en un equilibrio. Es decir, que si hay suficiente carga de sustancias radicales libres versus suficientes antioxidantes y están balanceados, nosotros tenemos un equilibrio. ¿Qué sustancias son las antioxidantes? Principalmente, por ejemplo, hay diferentes tipos. Hay una, por ejemplo, que tomamos muy frecuentemente, que es el resveratrol, que hoy en día ustedes lo leen mucho, muy frecuentemente en las redes incluso. Hay otro que se llama quercetina, la misma curcumina, pero todas estas sustancias antioxidantes van a disminuir el impacto del efecto de ese proceso inflamatorio vía los radicales libres que están presentes para disminuir eso. ¿Y por qué hoy en día nosotros tenemos que estar tomando antioxidantes? La vida que uno lleva hoy en día es una vida distinta a la que tenían nuestros abuelos y nuestros padres incluso. Es una vida mucho más inflamatoria, donde tenemos diariamente diferentes alimentos proinflamatorios
lo que cocinamos en el día a día son dietas muy inflamatorias, muy cocinadas con cocción rápida, que ocasionan daños importantes en los diferentes tipos de células y conllevan a daños en los tejidos. Igualmente, nosotros podemos tener dietas muy rígidas en lípidos, dietas ricas en proteínas, dietas ricas en carbohidratos, y dependiendo del tipo de dieta que predomine, puede tener mayor cantidad de radicales libres que terminan afectando las células. Si nosotros tenemos un factor que incide permanentemente sobre un tipo de célula, es decir, nosotros, por ejemplo, imagínense el tejido del esófago. El esófago es un tejido que lleva la alimentación, los alimentos desde la boca hasta el estómago. Ese esófago naturalmente tiene un tipo de tejido, pero si nosotros tenemos reflujo, el reflujo hace que parte de ese ácido que se devuelve hacia el esófago, que debería estar naturalmente en el estómago, y el estómago sí tiene una mucosa capaz de tolerar y soportar ese líquido ácido a nivel del tejido del estómago. Si hay reflujo, ese ácido se devuelve a nivel del esófago, va a modificar el epitelio del esófago. Pero si ese reflujo ocurrió una sola vez por un vómito, no ocasionó unos daños crónicos, unos daños significativos. Ocasionó un daño agudo que el cuerpo tiene la capacidad de repararlo y después vuelve la persona a su normalidad. Pero si es un paciente que tiene reflujo constantemente, que cuando come en la noche va y se acuesta y toda la noche tiene reflujo, a veces es un paciente que puede no tener incluso síntomas, pero que cuando empiezan a aparecer los síntomas es porque ya la enfermedad está muy instalada. Esto puede ocasionar algunas alteraciones que finalmente pueden producir un cáncer de esófago. Pero ¿qué les digo? Nosotros podemos tener incidencia de cáncer vía cualquier cosa, es decir, radiaciones, cualquier factor que incida, pero continuamente sobre algún tipo de tejido del organismo. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un virus que está afectando el cuello del útero, entonces podemos afectar, ese virus va a estar activo constantemente, ese virus va a terminar ocasionando un riesgo mayor para que la mujer tenga un cáncer de cuello del útero. Entonces hoy en día hay maneras, hay formas de disminuir todos esos procesos inflamatorios para que el proceso inflamatorio no insista y no siga ocasionando daños a nivel de la replicación de las células que están ocasionando una aparición de un cáncer, pues. Entonces vemos que esas, Ujú. Si termina la idea, que te voy a hacer un comentario, Iván. sí, Adelante. esas vías inflamatorias que yo les había dicho que hay un factor que produce citoquinas proinflamatorias y hay otro factor dentro del núcleo que produce las citoquinas antiinflamatorias, tienen que estar en balance, y cuando los radicales libres están por encima de las sustancias antiinflamatorias que el organismo produce, es cuando se producen los problemas inflamatorios, pero que cuando esto se perpetúa en el tiempo, es cuando va a ocasionar alteraciones y atipias celulares que terminan induciendo un cáncer. Un cáncer, por ejemplo, hoy en día lo vemos en todos los grupos etarios, es decir, niños, mujeres, hombres de cualquier edad. E incluso los más sufridos, o los que más lo sufren, son los ancianos, las personas por encima de los 60 años, mayores, y por supuesto, en la medida que avanzan en edad, los ancianos son los que más tienen riesgo. Y esto es importante porque ya la capacidad antioxidante en el tiempo se va perdiendo. En la medida que vamos avanzando en edad, entonces tenemos más necesidades de suplementación. ¿Por qué? Porque necesitamos suplementar algunos antioxidantes para ayudar al cuerpo a regular ese desbalance que empieza a aparecer, que empieza a producir problemas de atipias celulares que terminan en la formación de un tumor. Y esto es importante porque nosotros tenemos que avanzar no solamente con suplementos, sino con cambios importantes en el estilo de vida, como por ejemplo evitar dietas ultraprocesadas, tratar de alejarse lo más que uno pueda de la obesidad. Y hoy en día hay un fenómeno que está ocurriendo, que es que la obesidad implícita de un paciente con peso normal está siendo muy frecuente en un grupo etario por encima de los 50 años. ¿Y por qué se ve esto? Porque en la medida que avanzamos en edad, el tejido graso empieza a adueñarse de todos los tejidos y empieza a
se sustituye un tejido natural, por ejemplo el músculo, por tejido graso. Empezamos a presentar sarcopenia, el hígado se empieza a llenar de grasa, el páncreas se empieza a llenar de grasa. Entonces estamos flacos pero gorditos realmente. Y esto es muy peligroso, porque incluso hay una asociación muy importante entre lo que es este fenómeno que está ocurriendo en pacientes con este fenómeno de obesidad implícita, a pesar de que sea normopeso, y el sedentarismo es otro de los factores que incrementan el riesgo de aumentar el estrés oxidativo y así los procesos inflamatorios que terminan conllevando a una posibilidad de acercarse al cáncer. La exposición a ciertos contaminantes, como les decía, radiaciones, los rayos de luz ultravioleta, la luz azul, contribuyen a inflamación crónica. Todas las personas que se les mancha la piel son por un fenómeno de contaminantes ambientales que terminan afectando la piel. Esas lesiones que empiezan a aparecer en la piel por exposición crónica al sol. Esas personas que van a la playa y no se cuidan. Esos tienen más riesgo de presentar un cáncer de piel. Y esta parte es tuya, Miguel, porque tú sabes más que nadie de lo que interactúa, lo que es el estrés psicológico sobre las citoquinas proinflamatorias. Sí, correcto. Y además, dentro de esos factores etiológicos de las enfermedades, en este caso que estamos hablando del cáncer, el estrés ha jugado un papel sumamente importante. Ya es bien conocido por todas las personas, sabemos el efecto que el estrés tiene sobre las enfermedades fisiológicas, además de las enfermedades psicoemocionales, pero además hay unos datos importantes que quiero compartir con la gente para que le demos cada vez más importancia al estilo de vida, que es el punto al cual tú te referiste cuando entraste a hablar de la obesidad e inclusive de lo que es la relación con el esófago. El estrés crónico puede reducir hasta en un 50% que las actividades de las células natural killer, de las cuales tú hablaste anteriormente, esas células asesinas, puedan actuar. Si le quitamos fuerza a lo que nuestro organismo tiene para defendernos, evidentemente, pues que vamos a caer en enfermedades. Y el estrés le quita mucha fuerza a esas células que son tan defensivas para nosotros. Y esto lo dice nada más y nada menos que un boletín de la Fuente de Psicología en el 2004. Dice que pacientes con cáncer, Iván, con cáncer de mama y altos niveles de estrés crónico tienen hasta un 30% mayor de riesgo de recurrencia. Son datos que yo quiero compartir para que la gente vea lo importante que es realmente cambiar nuestra forma de relacionarnos con el entorno, cambiar el estilo de vida, entendernos a nosotros mismos de otra manera para poder reducir el efecto que el cáncer tiene. Otro dato importante que realmente impacta dentro de lo que son los pacientes con cáncer es el estado de la depresión. La depresión y la ansiedad son dos detonantes magníficos para las enfermedades fisiológicas y entre ellas, por supuesto, el cáncer, que está entre un 39 a 40% de mayor riesgo de mortalidad aquellas personas que tienen depresión o ansiedad crónica, o por lo menos que tengan mayor recurrencia en cuanto a lo que es la depresión. De tal manera que tenemos que tomar en cuenta lo que es el poder de la mente, lo que es el poder que tenemos nosotros internamente, que no solamente tiene que ver con las células defensivas, sino también con la forma como nosotros podemos manejar nuestras emociones, nuestra mente, para que podamos nosotros relacionarnos mejor con el entorno. O sea, el antídoto es la conexión, la forma como nos conectamos. El distrés, y voy a aclarar un poco lo que significa el distrés, que es esa relación negativa que el entorno influye sobre nosotros y que de alguna manera va a generar enfermedades fisiológicas. Esos elementos tenemos que contrarrestarlos con conexión exitosa, conexiones sobre las cuales nosotros podemos controlar. Aquellas conexiones que nosotros no podemos controlar, nosotros tenemos que hablar con nuestra mente, Iván, y decirle, esto no me toca, esto lo dejo, esto no me va a afectar. Aquello que yo puedo controlar es a lo que debo preocuparme, dedicarme y controlarme para entonces sí
controlar la gestión del estrés. Es decir, cómo trato a los demás, cuidar lo que digo, cuidar todo lo que tiene que ver con mis pensamientos y creencias negativas, sobre todo aquellos pensamientos anticipatorios catastróficos. Lo que hago, también cuidarlo, lo que quiero y lo que no quiero, ser sincero conmigo mismo. Y un punto importante que tiene que ver con la gratitud. La gratitud tiene un efecto bioquímico en el cuerpo, aquellas hormonas que somos capaces de segregar, que están dentro de lo que se ha llamado el cóctel de la felicidad, pues la dopamina, la serotonina, la endorfina, que generan alivio, generan felicidad, generan amor, y que van entonces a cumplir un papel también protector y contrarrestar el efecto de una que sí afecta bastante, que es el cortisol. Y entonces, así como tenemos esas células asesinas, esas células protectoras, también tenemos estas hormonas que podemos segregar con conducta, con actitud, y que nos van a ayudar entonces a un bienestar corporal. Eso quería agregarlo en la parte emocional, Iván. Creo que han llegado algunos. Voy a ver aquí un mensaje que llegó, que dice Michael que aparecen en personas cada vez más jóvenes. Creo que se está refiriendo a las manchas, ¿no? No, el cáncer. El cáncer está apareciendo El muy cáncer en el mundo, frecuentemente. exactamente. Sí, En personas más jóvenes, exactamente. Sí, correcto. eh, eh, Y manda el dato estadístico, 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. es un tema muy importante que está ocurriendo en la juventud. ¿Y esto por qué ocurre hoy en día? Porque antes todos comíamos lácteos, comíamos trigo y no nos afectaba. Pero hoy en día algo pasó en la historia que está ocasionando unos daños a todo el mundo. Es decir, el que consume de repente trigo, le está haciendo más daño que lo que nos hacía daño cuando éramos más jóvenes. En el caso de Ujú. Miguel, tú nunca sufriste de nada, siempre comiste pan y no tenías ninguna inflamación como hoy en día existe. Hoy en día te comes Y una estaba pizza y en mi sales, dieta diaria, en mi dieta diaria. bueno, pero todos lo teníamos Ujú, en la dieta diaria. Es una situación que está ujú. ocasionando daños que antes no lográbamos identificar. Hoy en día ya con exámenes de laboratorios, diferentes tipos de estudios, logramos discernir y podemos identificar inmunológicamente qué alimentos nos están afectando. Y esto es importante porque en la medida que uno evite esos alimentos inflamatorios, empieza a mejorar los síntomas del paciente y nos alejamos de la enfermedad. Es decir, no solamente la Iván, enfermedad de cualquier Te hago tipo, yo una sino incluso pregunta, el cáncer. te hago yo una pregunta que está muy de moda y la hago para, además de satisfacer mi curiosidad, a lo mejor hay mucha gente que se lo está preguntando también de los que están presentes en la sala. Últimamente se ha puesto de moda en la parte del marketing que el pan está hecho con masa madre. Y como está hecho con masa madre, podemos comerlo con toda libertad y además te da cierto prestigio del que el pan que estás consumiendo es con masa madre. Tú no sé si conoces ese efecto de la masa Sí, madre y si claro. también podemos tener el mismo riesgo de comer la harina con el pan. ¿Tienes información sobre eso? El riesgo, desde el punto de vista inflamatorio, es un poco menor, pero igual incide sobre la salud del intestino, en este caso, que termina afectando a la persona. La masa madre está hecha con la levadura, prácticamente la primera levadura, y extraen de esa Ujú. levadura y van haciendo más levadura y van sacando de esa levadura y van haciendo nueva levadura. Esto hace que indistintamente de lo que venga sucediendo, lo estamos haciendo con levadura madre. La levadura está ocasionando daños, si no al 100% de las personas, al 99%. Es uno de cuando yo hago las pruebas de sensibilidad alimentaria, hacemos un panel muy grueso hoy en día, 250 alimentos. Y si no el 100%, un 99%, el único alimento, el que más se repite en todas es la levadura. La levadura que Ujú. está tanto en el pan, la que se utiliza en el pan, la que se utiliza en la pizza, esa misma levadura. Y es la levadura que también se usa en la cerveza. Esa levadura está afectando la salud intestinal de la gran mayoría de las personas, que termina produciendo daños inflamatorios a nivel intestinal y que termina conllevando muchos procesos inflamatorios dentro del organismo. Enfermedades crónicas como la artritis, enfermedades como el lupus, como cualquier problema sistémico importante, enfermedades como la misma diabetes,
procesos que están empezando a aparecer en niños. Antes no teníamos tantos niños diabéticos. Hoy en día ya empezamos a ver un número de pacientes pediátricos diabéticos con problemas impresionantes. O sea, obesidad en los niños se está saliendo de las manos. Hay países donde, por ejemplo, México, creo que si no el número uno, está cerca del número uno de obesidad en el mundo, en la población infantil. Estamos hablando de cifras alarmantes que llaman mucho la atención y que, por ejemplo, cada 4 pacientes obesos, 4 pacientes tienen mucho más riesgo que un solo paciente. O sea, de 4 pacientes, de los pacientes que hacen cáncer, 4 versus 1 no obeso son los que hacen cáncer. 4 obesos. Estamos hablando de un riesgo altísimo, el tener problemas asociados con los trastornos metabólicos. Y esta es la importancia de tratar de corregir la función celular. Y para corregir la función celular, se necesita corregir la disfunción mitocondrial, que es una estructura dentro de la célula, que es como la planta eléctrica. Imagínense la planta que produce energía en un edificio. El edificio es la célula, y nosotros, para poder darle energía a ese edificio, necesitamos tener una planta eléctrica. Esa planta eléctrica son las mitocondrias. A veces, si el edificio es muy grande, necesitamos muchas plantas. A veces tenemos apartamentos que todos los apartamentos tienen plantas dentro de un edificio. Entonces, esas plantas eléctricas son las organelas que producen energía a nivel de la célula. Si la célula no tiene energía, entra en disfunción. Es decir, es necesaria la energía para la función, para que esa célula ejerza su función. Cuando muchas células del mismo tipo empiezan a tener el mismo problema, que es disfunción mitocondrial, se pierde la función no solamente de la célula, sino de todo el tejido. Y es cuando entran en enfermedad. Esa es la importancia de precozmente corregir estas disfunciones mitocondriales. ¿Cómo? Bueno, hay muchas herramientas hoy en día, pero como es importante para mí hacerles entender que una de las cosas más importantes es corregir la dieta. En la dieta deberíamos tener todos los factores que nos protegen, entre ellos por lo menos diferentes tipos de vitaminas que son las liposolubles, igual las vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y la B, los minerales como el selenio y el zinc, que tienen funciones muy importantes, mira, no solamente a nivel de tiroides, porque siempre se habla de zinc y selenio en la parte de tiroides, sino también desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista del tejido óseo. Es decir, tienen muchas funciones dentro del organismo que nos van a ayudar en procesos importantes para poder que el cuerpo tenga una salud biológica bastante aceptable. Hay diferentes sustancias que son, por ejemplo, ¿sí? Te escucho, sí, Miguel. es que, me escucho, qué bueno. Creo que a mí se me está cayendo también esto y me quedé. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Ok. No, que Michael mandó un dato, no dice la fuente, pero un dato impactante. Y como en estos webinars buscamos siempre generar conciencia, y las estadísticas son bien impactantes para generar conciencia. Dice que 1 de cada 285 niños en Estados Unidos será diagnosticado con cáncer antes de los 20 años. Es decir, que la data que hay con respecto a lo que es la enfermedad del cáncer es determinante para que tomemos conciencia, y aquí me voy por la otra parte, de los cambios de hábitos. Porque tú estás hablando de dietas, Iván, lo cual me parece importantísimo. Y yo quiero referirme para complementar, y ya te vuelvo a dar la palabra, para complementar el que asumir una dieta, que es nuestra responsabilidad, y nada más nuestra responsabilidad, y así es como tenemos que asumirlo, tiene que ser de forma gradual. En psicología siempre hablamos de que los cambios tienen que ser bajo una técnica llamada aproximaciones sucesivas. Siempre que uno va a asumir un cambio de dieta, de hábito de vida, de sueño, de cuidado físico, de ejercicio, ¿verdad? Siempre es recomendarlo hacerlo por aproximaciones sucesivas. Y uno se va haciendo una escalera de logro de metas. La escalera de logro de metas es el paso 1, logro 1, logro 2, logro 3, y voy logrando hasta que voy finalmente llegando a conseguir el éxito o el propósito que estoy haciendo. Nunca propongamos aquí, estamos escuchando a Iván, de repente nos da un poquito de susto, y mañana, no, mentira, porque no nos engañemos. La parte conductual
se logra cuando lo hacemos por aproximaciones sucesivas y llegamos al final. Si mañana queremos montarnos en una dieta, es como cuando decimos al 31 de diciembre, como hallaca. No sé si en otros países comen hallaca o comen bollo o comen mucho, pues comemos mucho en Navidad. En enero me pongo a dieta. Mentira, ya pasó enero y febrero. Entonces, quería agregar ese elemento, Iván, que te estás recomendando para que realmente sea consciente lo que estamos haciendo con relación a los cambios de hábitos para cuidarnos, no solamente del cáncer, sino cuidarnos de cualquier tipo de enfermedad y vivir en bienestar nosotros mismos. Michael envió la fuente del dato que envió. Excelente, ¿no? Vale, ya sí, Y sí. veo una pregunta aquí interesante también de Marisol León, que dice, ¿cómo Ajá. saber qué alimentos nos inflaman? Porque, por ejemplo, uno Ujú. puede identificar que hacia grosso modo, si tú puedes identificar, comes algún alimento solo, por ejemplo, comes pan sin nada, y tú vas a ver la respuesta de tu cuerpo ante el consumo del pan. Si te inflamó, posiblemente tengas intolerancia a lo que es con lo que hacen el pan. Las harinas, sobre todo de trigo, eh, naturalmente el trigo, así como viene la harina, no tiene gluten. Pero cuando uno la mezcla con el agua, forma una proteína que es el gluten. Es decir, es un proceso que ocurre en el amasado y ese amasado forma el gluten. Hay gente que es intolerante al gluten, hay gente que no, pero que es intolerante al trigo. O sea, ahí, cuando yo hago estas pruebas, las pruebas son sumamente precisas. Y las pruebas hablan de, ¿por qué? Porque la proteína es la del gluten. Cuando el cuerpo tiene problemas intestinales y esa proteína que debería picarse diferentes enlaces que constituyen esa proteína, que forman un complejo de aminoácidos, nosotros realmente lo que deberíamos absorber son esos aminoácidos. Lo que ocurre es que el cuerpo termina absorbiendo la proteína completamente, que es el gluten, y es ahí cuando ocurre una reacción en el cuerpo que se llaman inmunoglobulinas, en este caso sería la G, inmunoglobulina G, que esto termina ocasionando un efecto inmunológico importante en el organismo, inflamatorio. ¿Por qué? Porque el cuerpo se defiende de esa proteína que logró entrar al cuerpo que no debía haber entrado. Entonces ahí es cuando realmente en estas pruebas se verifica que ya el paciente está presentando intolerancia a esa proteína que sería el gluten. Igual ocurren con los lácteos, con otro tipo de alimentos. Y si yo les digo, a grosso modo, ¿qué alimentos están inflamando más? Aproximadamente el 90% de los pacientes. Entonces vamos a hacer una pequeña lista. Siempre responden mucho a lo que es el trigo, bien sea con gluten o no, pero porque en la prueba nos es capaz de discernir si tiene trigo, aparte gluten, aparte centeno, aparte cebada, o sea, la prueba es muy amplia. Pero generalmente el trigo marca a casi todo el mundo, los lácteos de vaca marcan a casi todo el mundo, el maní está afectando en forma significativa a muchísima gente, las leguminosas, que son los granos, lentejas, arvejas, caraotas, etcétera, están afectando actualmente en este mundo que estamos llevando, están afectando a mucha gente, y el otro es la levadura. Y dejé un alimento que a lo mejor mucha gente, cuando lo diga, se van a salir del webinar, porque todos lo consumimos diariamente. Y me da mucha pena decirlo, pero el huevo está causando unos daños importantes al 90% de la población. Entonces me parece significativo, esa prueba es, como pone Maybol ahí, para definir qué grado de sensibilidad tengo Sí. yo ante los alimentos. A mí me parece que hoy en día todos deberíamos hacernos esta prueba. Yo me la hice, identifiqué que así como el 90% de la población, a mí me afecta el huevo, me afecta el trigo, me afectan los lácteos de vaca. Cuando me los quité, la sensación de bienestar, que yo no soy una persona enferma, pero la sensación de bienestar fue otra cosa, que empecé, yo generalmente cuando yo hacía actividad física, yo no crecía en la parte muscular, empezó el crecimiento muscular, el desarrollo muscular con el ejercicio, empecé a tener las dolencias que tenía, dolores de espalda se me quitaron. Entonces son cosas que uno no le parece, no le llama la atención mucho, pero que cuando hace los correctivos, cuando toma en cuenta qué es lo que nos está afectando, cuando hace las correcciones, empieza a quitarse, a eliminarse una serie de síntomas que pensábamos que teníamos que convivir con todo ello.
Y veo que Kathleen dice, en el caso de una paciente que ya tuvo cáncer y ya está fuera de diagnóstico, ¿qué alimentos debería comer y qué alimentos evitar para que no haya recurrencia? Yo he visto muchos pacientes con cáncer que cuando se curan, al tiempo vuelven a presentar otro cáncer. ¿Qué pasó aquí? Cuando nosotros vemos que el estrés oxidativo es un fenómeno donde existen mucha inflamación, y hoy en día los tratamientos o sea, los tratamientos que nosotros colocamos en el manejo del cáncer, notamos que son también tratamientos como por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia, incluso la cirugía, son tratamientos inflamatorios. Nosotros tenemos que lograr desinflamar sin antiinflamatorios, que serían los que habitualmente nosotros mandamos, como ibuprofeno, como algunas moléculas para lograr desinflamar, como por ejemplo lo que llamamos los AINES o los esteroides, que también son usados para el manejo de las inflamaciones, pero este tipo de sustancias no deben usarse para el manejo inflamatorio y para el control de los radicales libres. Cuando yo hablo de estrés oxidativo, es de buscar sustancias antioxidantes que le quiten ese fenómeno inflamatorio a los radicales libres. Esto va a hacer que crónicamente, cuando nosotros vamos atenuando el efecto de los radicales libres en el organismo, nos alejemos nuevamente del cáncer. Yo he tenido pacientes que tienen, hoy en día hacemos una prueba para medición del estrés oxidativo, la dividimos en 5 grados, y los pacientes que tienen estrés oxidativo grado 5, a pesar de que ya hayan tenido un control del cáncer, son pacientes que van a seguir fabricando cáncer. Es decir, que tienen todas las condiciones para volver a hacer un nuevo cáncer. Y tengo pacientes que han pasado un cáncer, 2 cáncer, 3 cáncer, 4 y hasta 5 tipos distintos de cáncer porque no han logrado corregir el estrés oxidativo. Una vez que se corrige el estrés oxidativo con estas sustancias antioxidantes, es que logramos alejarnos nuevamente del cáncer y llevar una vida sin cáncer. Es decir, nosotros realmente necesitaríamos, pero todos estos antioxidantes los vemos en una alimentación sana. Generalmente todo lo que son frutas, vegetales, tienen sustancias antioxidantes en su contenido. Lo que pasa es que los alimentos de hoy en día los están procesando, los están fumigando, y eso hace que el mismo alimento pierda la capacidad antioxidante porque usa sus antioxidantes para defenderse. Y cuando nosotros lo vamos a ingerir, ya son alimentos que han perdido la capacidad antioxidante natural. Han perdido a lo mejor sustancias propias que el cuerpo necesita, por ejemplo, como diferentes tipos de vitaminas, folato, B12, entre otros, y que son necesarias para el control y para muchos procesos en el organismo, que si no logramos tratarlos en su momento, termina induciendo la formación de cáncer. Sí, Miguel. Iván, nos quedan 5 minutos y yo quiero aprovechar esta pequeñita intervención antes de estos 5 minutos para recomendarle a la gente que nos acompañan y a los que puedan referir en sus corporaciones, en sus empresas, a los familiares, que justamente lo que estamos hablando lo pueden encontrar en nuestra página web de UNICER, que está dedicada exclusivamente al bienestar. Y que ahí tenemos pilar psicológico, pilar médico, pilar financiero, pilar de productividad, porque es muy preocupante. Yo te estoy escuchando y cuando uno ve el Instagram o el TikTok, que te mandan a comer sal, te mandan a comer huevos, te mandan de manera indiscriminada o generalizada, y entonces uno dice, bueno, ¿a quién creerle? Bueno, es mejor tener una página que es netamente científica, que tiene fundamento científico, como la de UNICEF, y que en las corporaciones pueden perfectamente contratar el servicio para tener acceso a la plataforma o a nivel individual y tener información realmente científica, seria, que inclusive puede comprobar con una llamada telefónica a un profesional. Quería informar esta parte por las informaciones que están preguntando y recordarte, bueno, que nos quedan 5 minutos. Sí, una de las cosas más importantes quizás en este tipo de consumo de alimentos que necesitaría el cuerpo para contrarrestar los cuadros inflamatorios serían los polifenoles. Los polifenoles están en muchos de los alimentos, las frutas rojas. Muchos alimentos son ricos en polifenoles, como los arándanos, las frambuesas, las cerezas, la misma fresa, tienen polifenoles, son ricos en polifenoles, y deberíamos consumir ciertas sustancias, por ejemplo, como la cúrcuma. Lo que pasa es que la cúrcuma, el porcentaje de absorción es muy poco. Cuando yo necesito que un paciente
los beneficios del compuesto activo de la cúrcuma, que sería la curcumina, entonces yo se los suplemento. Porque llegar a las concentraciones tomando la raíz es muy complejo, muy difícil. Es decir, la tasa de absorción es muy baja del compuesto activo, que es la curcumina. El resveratrol es una sustancia fenomenal, pero aquí vemos las epigalocatequinas, que es el EGCG, que son una molécula que está contenida en el té verde. Y el té verde tiene esa propiedad antiinflamatoria por excelencia que actúa en todos los órganos, incluso en el sistema nervioso central. Inhiben todos estos polifenoles, inhiben enzimas que reactivan genes supresores de tumores. Entonces logramos un control de la producción del proceso tumoral al consumir polifenoles. Es decir, una dieta rica en fitonutrientes afina la regulación genética. Igualmente, esos nutrientes específicos, hay diferentes ensayos clínicos que ayudan a definir cómo esto nos va ayudando en el tiempo, y esa suplementación que nosotros podemos definir en un paciente que tenga mucho estrés oxidativo, nosotros podemos suplementarlo y alejarlo del cáncer al hacer un estrés oxidativo. Esta parte me parece importantísima, Miguel, el estrés mental, lo que es el impacto y lo que produce por la liberación de cortisol y adrenalina en el día a día. Yo veo algunas pruebas específicas para definir cómo está el cortisol las 24 horas del día, y noto sobre todo en las horas de la madrugada, cuando una persona está dormida, cómo esas cifras de cortisol se disparan, que elevan incluso la glicemia nocturna sin que el paciente sepa, sin haber comido. Estas son situaciones muy complejas que terminan afectando en el día a día la sobreproducción de ácido clorhídrico a nivel gástrico. Entonces dices, ¿por qué tengo gastritis si yo como sano? Pero es por ese exceso de cortisol que está haciendo que se produzca mucho ácido gástrico que termina induciendo otros problemas. Y es por ello las técnicas que tú realizas, Miguel, para ese control del estrés. Dime, háblame un poquito de eso. Sí, definitivamente. Y lo primero que quiero que nos convenzamos es que sí podemos gestionar el estrés. Y la forma de gestionar el estrés es convenciéndonos de que somos capaces de controlar aquello que puede ser controlable, que era lo que decía anteriormente, la diferencia entre lo controlable y lo no controlable, y que los mensajes que yo soy capaz de darme en la relación conmigo mismo, fíjate que comienzo por la calidad de esa relación conmigo mismo, mi calidad de pensamientos. Si mis pensamientos son negativos, destructivos o autodestructivos, son realmente catastróficos, evidentemente que eso va a tener una producción de cortisol tal que va a generar este tipo de trastornos. La relación en la conexión con los demás, relaciones de conflicto, relaciones donde realmente el mensaje siempre está bajo la posibilidad de un problema, eso también es una posibilidad de generar cortisol. Y también el exceso de preocupación por agentes estresantes externos del entorno. La parte financiera, Iván, la parte financiera es un detonante tremendo de lo que tiene que ver con el estrés. Sobre todo en Latinoamérica, que tenemos una relación económica siempre un poco limitada, entonces esos elementos afectan muchísimo el control emocional. La parte financiera, el estilo de vida que llevemos, de repente pasan muchos eventos, hay gente que le pasan muchos eventos durante el día porque pareciera que los busca y entonces todo le sale mal. Y de alguna manera ese tipo de conducta con autoestima muy baja es la que refleja cortisol alto, producto del estrés crónico que viene generando estos elementos. Yo tengo inclusive 5 recomendaciones básicas que nos pueden ayudar justamente a tener este control. Uno es tener un sueño de calidad. Aprovecho y les invito a que vamos a hablar sobre el sueño porque es uno de los elementos importantes para el bienestar. El segundo es aprender a gestionar el estrés. Eso es determinante y podemos aprenderlo siempre y cuando nosotros seamos capaces de hacernos conscientes de lo que podemos controlar y de lo que no podemos controlar. Una alimentación antiinflamatoria, como tú la recomendabas, siempre terminamos diciendo ejercicios regulares. Los ejercicios regulares son determinantes también. Y una conexión social sana.
Hay mucha gente que sabe que tiene una conexión social tóxica, que no le conviene, pero mantiene ese tipo de relaciones. Tenemos que buscar conexión social sana. 5 elementos, los resumo sencillito. Sueño de calidad, gestión del estrés, alimentación Excelente, antiinflamatoria, ejercicios regulares y conexión social sana. Y sé que excelente, con Miguel. eso vamos a tener bienestar. Excelente. Yo traje unos ejemplos clínicos que me pareció interesante, sobre todo que hay hombres y mujeres en la presentación. Entonces, hablar de, ¿por qué no? Gracias a esos fenómenos inflamatorios que terminan afectando la función de las mitocondrias, pueden inducir a un cáncer de próstata o un cáncer de mama en las mujeres. Y las recomendaciones, como tú decías, dieta rica, una dieta sana, rica en frutas, verduras, fitonutrientes, actividad física regular, el control del exceso de peso, que es importante, practicar técnicas de reducción de estrés, ahí habla de la meditación, el sueño adecuado que tú nombrabas, son todas cosas importantes para lograr alejarnos de la enfermedad. Y en conclusión, necesitamos tener un sistema inmunitario fuerte. Es para ello que necesitamos tener todo lo que son los fitonutrientes y la parte de los micronutrientes, la micronutrición, donde están las vitaminas, minerales, antioxidantes, ácidos grasos como el omega 3, que son todas un grupo de sustancias que van a ayudar a que el sistema inmunitario trabaje de la mejor forma posible, conjuntamente con una nutrición sana, balanceada, la mente que trabaje con los beneficios, relajada, alejando un poquito los problemas en la medida de tratar de manejar los problemas de la forma más adecuada para tratar de disminuir el exceso de cortisol, reducir el estrés oxidativo con antiinflamatorios tipo de estos suplementos que son antiinflamatorios reales que van a actuar sobre los radicales libres que les nombraba anteriormente y que van a bajar la inflamación a través, ¿por qué no?, de la dieta, pero también de suplementos en los casos crónicos que necesitan interactuar en algún punto de la vida nuestra. Y el manejo del estrés. Entonces necesitamos tomar nosotros las riendas del problema, empoderarnos, hacer nosotros mismos los cambios del estilo de vida que tienen un gran impacto sobre nuestra salud. Muchas gracias a todos por la presencia y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla saber. Muchas gracias, Joan. Encantado de haber compartido contigo esta experiencia. Y de verdad le agradecemos la participación. Quisiéramos, sí, bueno, ya nos están diciendo que le gustó con los emojis que mandan acá. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario final que hacer sobre el tema, igual estamos Bueno, a la orden a través yo del veo, grupo de WhatsApp creado y la plataforma UNICEF. yo veo por lo menos unas preguntas aquí. Veo Luisa Montoya, que hizo una pregunta sobre los productos que dicen libres de gluten, si realmente son libres de gluten. Muchas veces están contaminados, no lo sabemos, pero eso depende mucho del control de calidad. Aquí vemos personas de varios países de Latinoamérica y posiblemente depende de las regulaciones del Estado, que tenga una regulación que realmente sea sincera, porque muchas de las cosas que estoy viendo, sobre todo cuando hacemos, incluso pueden hacer la prueba, una persona que no tenga diabetes, que se ponga el monitor de glucosa, que se coloque, una vez que esté siendo monitoreado, usted se puede tomar cualquier alimento que diga libre de azúcar, lo consume y va a ver las modificaciones que hay de la glicemia. Entonces a mí me impresiona que algo está sucediendo en el tema regulatorio, es decir, no hacen la regulación como debe ser. Y Kathleen dice que suma en algo consumir yogur estilo kefir por el pre y probiótico. Por supuesto que sí. Los probióticos y los prebióticos son como los alimentos de las bacterias. Entonces, las bacterias necesitan unos alimentos adecuados, esos probióticos, para poder crecer y contrarrestar las bacterias anómalas del organismo. Nuestra vida depende mucho de esa microbiota que tenemos en todo el organismo, no solamente en el intestino, en la piel tenemos también microbiota, tenemos en varios órganos, en los pulmones, en el sistema urinario. Entonces, en varios sistemas nosotros tenemos, por lo menos las mujeres tienen en el área urogenital, y esa microbiota debe ser acorde para no tener enfermedades. Si nosotros empieza a modificarse la microbiota, esos cambios en la microbiota producen inflamación que termina redundando en enfermedad.